Cuando piensas en Colombia, seguro que lo primero que se te viene a la cabeza es café. Y con razón, porque en este país no solo se toma buen café, también se vive del café. Por eso, en este video te llevo a recorrer el famoso Eje Cafetero, una región mágica que mezcla cafetales, pueblitos de colores y paisajes que parecen sacados de un cuento. Bienvenidos al Eje Cafetero de Colombia. Vamos a empezar esta ruta del Eje Cafetero. Hay muchas formas de llegar a todo el área del eje. Es muy grande, la verdad. Tendrías que emplear entre 2 a 3 días mínimo para poder conocer todo. Así que nosotros vamos a hacer una ruta de aproximadamente 2 días. Acabamos de salir de Cali y vamos ya hacia Quindío. Para ubicarnos rápido, el Eje Cafetero está en el corazón de Colombia y está formado por 3 departamentos: Quindío, Risaralda y Caldas. Por su riqueza cultural y cafetera, esta zona fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2011 como el paisaje cultural cafetero, y con justa razón. Y nuestro primer punto va a ser Finlandia, que es una ciudad muy pintoresca, como muchas de las que hay por acá. Y de ahí vamos a hacer un tour del café y luego vamos a seguir a ruta a ver qué nos espera. Aprovechen del paisaje, que es muy bonito, sí, lleno de plátanos, sí, caña de azúcar, sobre papaya, todo caña café. de azúcar. Este es el parque del café, pero nosotros no vamos a entrar porque, bueno, acá lo que básicamente hay son juegos de diversiones, es un parque de diversiones como tal. Así que yo no puedo porque estoy embarazada. Y vamos a hacer una ruta más de experiencia de café. Vamos a hacer un tour muy bonito que nos recomendaron. Ahora, todo depende de dónde llegues. Las 3 puertas de entrada más comunes son Bogotá, Cali o Medellín. Nosotros arrancamos desde Cali y desde ahí fuimos subiendo por carretera, pasando por el Quindío hasta llegar a Medellín. Esta ruta es súper conveniente si planeas visitar ambas ciudades y quieres disfrutar del paisaje cafetero en el camino. ¿Viajas con presupuesto ajustado? Entonces lo más económico es tomar un bus hasta Armenia y desde ahí arrancar el recorrido. Por ejemplo, desde Bogotá puedes encontrar pasajes a $16 o desde Cali a $11. Te recomiendo cotizar este primer tramo con anticipación. El resto de boletos puedes hacerlo directamente en cada ciudad, o como lo hicimos nosotros, en auto privado o en jeeps, con amigos. Un planzazo. Te dejo en la descripción el link para que puedas cotizar y comprar tus pasajes con anticipación. Colombia es el tercer productor mundial de café y aquí se cultiva en terrazas, en medio de montañas, con técnicas que pasan de generación en generación. Así que obvio, nuestra primera parada fue una finca cafetera colombiana. Bueno, hemos llegado a Recúa, que es una finca tradicional acá en el Quindío, en el Eje Cafetero, Colombia. Como les contaba, nuestro objetivo es poder mostrarles un poquito de todo este proceso desde la recolección hasta que llegue el café a nuestras manos. Aquí son especialistas, pues, ¿no? Entonces vamos a aprovechar. Hay muchas opciones de fincas, de experiencias, pero la verdad hay que ver bien lo que te ofrecen, qué tipo de experiencias y qué es lo que uno quiere. Hay tours más turísticos y hay tours como también mucho más de cafés más gourmet, de la experiencia, de catación. Nosotros hemos optado por un intermedio en donde te ofrezcan la experiencia como tal, desde la recolección, ir a las plantaciones, también que sea turístico obviamente y que puedas probar el café, que puedas catar y todo eso. Pero bueno, eso lo vamos a ver en este video, en esta parte del video, y ahí mis comentarios finales de qué nos pareció. Recúa es una finca ubicada en Finlandia y es el tipo de experiencias en las que realmente aprendes haciendo. Ni bien llegamos, te tratan como en casa. Vamos a empezar con la introducción de conceptos claves como para entender de qué va todo esto y darle sentido. Bueno, entonces, en el café hay 2 grandes familias. Sí, solo hay 2, una que se llama arábiga y una robusta. Colombia es 100% arábigo. Sí, ¿eso qué quiere decir? Que el arábigo crece por encima de 1200 metros sobre el nivel del mar. Robustas crecen por debajo, o sea que en lugares más planos y con mucho más sol. Colombia es arábigo por lo mismo.
crece por encima de 1200 y todavía es muy manual de recoger, por lo que estamos en falda. Diferencias: robusta tiene más cafeína que arábigo, 3 veces más. Por eso muchas veces tomamos por ahí cafecitos que nos dejan como acelerados, con taquicardia, sí, o indispuestos, malucos. Es porque tienen combinación o mezcla con robusta. El arábigo tiene dulzor, tiene acidez y tiene amargos ricos, como el del cacao, el chocolate, al 80-75%, que es un amarguito rico, mientras que robusta simplemente es amargo. Ahora sí, vamos con el trabajo duro. Y sí, aquí me tienen, embarazada y todo, pero con el canasto bien puesto, lista para recolectar café como una más. Bueno, la verdad, como una recolectora profesional. Así te tenía que ver. Esa es la parte que más me emociona, la verdad. Mientras recolectamos, aprendimos a diferenciar la planta del café castillo, una planta más resistente y de gran calidad que abunda aquí en Colombia, y el caturra, que es una planta pequeña, 100% arábica y es considerado un café exótico. Aquí, quien no recolecta se queda sin café. Así que ya nos vienen llenando nuestras canastas al tope. Mientras más rojas las pepitas de café, mejor. No sabía que había tanta ciencia por detrás de escoger un buen café, hasta que llegamos a la etapa de selección, el proceso más importante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando recolectamos el café, acá en la finca lo separamos. Separamos lo que no nos sirve de lo que sí nos sirve, que son estos. El 8, ¿por qué no? Pongamos este más fácil. ¿Por qué el 8 no? Porque es un café sobremadurado. Este no. Nos puede dar cafés vinagrosos. Aquí se controla la temperatura minuto a minuto para que el café no se queme, porque ya saben que el café quemado es lo peor para el estómago. Creo que si en verdad quieres un tour desde la experiencia y vivir todo el proceso que recorre el café hasta tu taza, entonces este tour es para ti. Íbamos con muchas expectativas y el equipo de Recuba supo tratarnos como en casa. Mucha paciencia y buena onda. Este tour nos salió en 85,000 pesos colombianos por persona y aprovecha aquí de comprar café de buena calidad para llevar a tu país. Y aquí nos tienen con una taza de café con vista al atardecer hacia los cafetales. Bueno amigos, hemos llegado a Salento, este pueblito ubicado en el departamento de Quindío, aquí en Colombia. Es parte de la ruta del eje cafetero y es un buen punto de referencia para poder hacer varias cosas por aquí. El pueblito como tal, seguramente lo van a reconocer porque está lleno de casitas de colores y un ambiente muy bonito. Como verán, estamos al ras de la montaña y este pueblito además inspiró a la película Encanto de Disney. Entonces van a tener muchas referencias aquí para poder turistear. Está muy bien preparado para recibir turistas, tienen opciones de hoteles, restaurantes, bares, tiendas para comprar también, muchas cositas también bonitas. Desde aquí, porque está muy cerca, pueden tomar el tour al Valle del Cocora y también pueden tomar algún tour hacia alguna finca de café para hacer los famosos tours de café completos. Hay muchas opciones. En la Plaza de Armas van a encontrar también un centro de información. Desde aquí estamos cerca a Finlandia, que también es un pueblito muy bonito. En Navidad se transforma lleno de lucecitas, así que si pueden conózcanlo también. Salento es un poco más grande, así que yo les recomiendo que se queden acá a dormir porque van a tener más opciones. Hay mucho más movimiento también. Pero cualquiera de los dos pueblos también pueden acceder. De repente un día en Salento y otro día en Finlandia, dependiendo desde dónde partan.
Como mencioné, podrías quedarte o bien en Finlandia o en Salento, que son pueblitos muy parecidos y típicos de Colombia, y están a media hora de distancia. Yo decidí quedarme en Salento porque lo sentí más céntrico para hacer las otras actividades que queríamos, y el hotel que nos recomendaba estaba súper bien ubicado y a media cuadra de la Plaza de Armas. Bueno, ahí está nuestra habitación. Nosotros hemos llevado nochecita, pero miren nomás la cama. Grande. Muy bonita. Muy bonito. Este es el baño. También está bonito. Me gusta. Sí, el precio está muy bien. Son como $50. No necesitamos reserva, pero bueno, si quieren reservar, igual les voy a dejar los datos. Está en pleno centro, así que muy bien ubicado. La vista que mañana les voy a mostrar. El precio de la habitación incluye el desayuno, así que súper bien calidad-precio. Te dejo el link en la cajita de descripción para que lo busques. Otro dato interesante es que estamos en la Plaza de Armas ahorita, pero en una de las callecitas que se van hacia la montaña van a encontrar la calle principal, que se llama Calle Real, que es un pasaje muy bonito. Cuando nosotros hemos venido lo estaban arreglando, porque justamente las fiestas navideñas acá se celebran a lo grande. Si vienen a fines de noviembre, inicios de diciembre, pues ya van a comenzar a encontrar decorados. Nosotros entonces desde aquí nos vamos a ir hacia el Valle del Cocora. Desde Salento te queda súper bien para ir por tu cuenta al Valle del Cocora, ubicado a 20 minutos. Puedes ir en carro propio o también utilizar unos jeeps que en esta zona han sido rebautizados como Willys, un transporte muy utilizado en esta zona de cafetales y haciendas, y podría costarte el tramo 5.000 pesos colombianos o el equivalente en dólares. Esta es la zona más instagramiable del valle. En otras circunstancias, recorreríamos a pie los 12 kilómetros que tiene el sendero de Bosque de Palmas. Pero esta vez haremos lo más popular, que es subir a los miradores y tomarnos muchas fotos. En total hay 4 miradores y cada uno tiene un precio de ingreso. Para ver de cerca las palmas, deberás de subir al mirador de las manos de la princesa Cocora, que para subir nos tomó unos 15 a 20 minutos, dependiendo de tu físico, eso sí. Para mí, de los más bonitos y vale la pena el pago. Finalmente, todos estos árboles, como les decía, son la palma de cera. Y cera, básicamente, es por lo que está formado el tallo, según lo que nos han dicho. Sí. ¿No? Está cubierta por cera. Sí, está cubierta por cera. La parte blanca es cera. Va creciendo, demora varios años en crecer en realidad. Sí, 60 años. Sí. 60 años. 60 o 90 años. Acá les dejo igual. Es 60 Eso pueden metros. también aprender en el parque en Bogotá. ¿Cómo se llama? Ah, el parque botánico. En el parque Ahí les van a botánico pueden enseñar. aprender sobre eso. O sea, definitivamente cuando vengan por acá, seguro van a pasar por Bogotá. Y como les comenté en el otro video, tienen que de todas maneras ir al parque botánico. El Tropicario es uno de los más grandes de Sudamérica, así que acá les voy a dejar el link del video para que lo hagan. Luego tienes los otros 2 miradores, La Vida Bella y Manos de Cocora. Nosotros aprovechamos de tomarnos muchas fotos que obviamente queríamos subir a nuestro Instagram. La verdad que todas las fotos salen lindas, los letreros y miradores están muy bien ubicados y obviamente desde aquí aprovechamos de subir las mejores fotos a nuestro Instagram. No tuvimos problemas con el internet porque viajamos con la eSIM de Sail. Tiene los planes más accesibles del mercado, por lo que puedes ver, y están adaptables a la duración de viaje. Así que en la cajita de descripción te voy a dejar el link directo con un descuento para que la uses. Y otro de los atractivos aquí en el Valle del Cocora es tomarse fotos, como hemos estado haciéndolo. Esta área de aquí, que se le conoce como el encanto, porque realmente uno ingresa y es como que todo de colores, todo muy bonito e instagramiable, así que les recomiendo que
que entren, se tomen fotos, se relajen con el paisaje también. Es diferente al otro porque el otro hemos tenido que subir, es mucho más vista. O sea, acá en cambio, pues es para los spots, así más bonitos. Y para ingresar tienen que pagar 20.000 pesos colombianos y puedes acceder a todo. Hay un mirador más que es la parte rosada, pero depende de lo que deseen hacer. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like y comentar todo lo que deseen. Si tienen alguna duda sobre este destino, por favor déjenlo en los comentarios también. Y vean toda la ruta completa que tenemos de Colombia también. Y claro, algo que no puede faltar en este viaje es probar una rica trucha, porque aquí no tiene pierde. Tanto en Salento como en Finlandia serán parte del menú del día en los restaurantes. Aquí te dejo un dato. Camino al Valle del Cocora encuentras una piscigranja que podrías conocer fácilmente. Solo pagas por la comida para alimentar a las truchas. Una actividad muy divertida si vas en familia. Y con este punto hemos terminado la ruta del eje cafetero. Esta ha sido una versión mucho más tranquila, más ligera. Pueden seguir su ruta hacia el norte e ir a la parte de las montañas también. Las aguas termales, hay zonas muy bonitas también que pueden recorrer por aquí cerca. Yo me despido, no olviden suscribirse y dejar un like. ¡Chao!